¿Cómo les va, hermanos? ¿Cómo les va, hermanas? Bendiciones. Quisiera hoy reflexionar con ustedes acerca del tema de la madurez y la inmadurez. Sobre todo porque a veces madurez no significa cumplir solamente años y la madurez en la fe no significa solamente estar muchos años en un ministerio, congregándose, sino que significa otra actitud y otra forma distinta de actuar y de comportarnos. A veces confundimos y creemos que el simple hecho de vivir, el simple hecho de ir cumpliendo años, la edad calendaria que tenemos, es eso. Eso es madurez. No es madurez. Madurez implica esa capacidad de ser autónomos, libres a nivel humano, ser autónomos, ser libres. La pregunta es ¿qué significa ser maduros también espiritualmente? Y esto tiene todo un desafío. Por eso quiero compartir con ustedes el texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Pablo nos invita a reflexionar sobre el tema de la vida cristiana y sobre el tema de la madurez. Pablo dice así, capítulo 3, versículo 1. Yo, hermanos, no pude hablarle como hombres espirituales, sino como hombres simples, como a niños, en la vida cristiana. Les di de beber leche y no alimento sólido porque aún no podían tolerarlo, como tampoco ahora, dado que aún los guía el instinto. Si entre ustedes hay envidias y discordias, no indica que todavía se dejan guiar por el instinto y por criterios humanos en su conducta. Cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolo, ¿acaso se comportan como cualquier hombre? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Ministros de fe, cada uno según el don de Dios. Yo planté, Apolo regó, pero era Dios quien hacía crecer. De manera que ni el que planta ni el que riega son nada, sino Dios el que hace crecer. El que planta y el que riega trabajan en lo mismo. Cada uno recibirá su salario según su trabajo. Nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, el edificio. Según el don que Dios me ha dado, como arquitecto experto puse el cimiento. Otro sigue construyendo. Que cada uno se fije cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, que es Jesucristo. Sobre ese cimiento uno coloca oro, otro coloca plata, piedras preciosas, madera, hierba, paja. La obra de cada uno se verá completamente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra que construyó resiste, recibirá su salario. Si la obra se quema, será castigado, aunque se salvará como quien escapa del fuego. ¿No saben que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguien destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios que son ustedes es sagrado. Que nadie se engañe. Si uno se considera sabio en las cosas de este mundo, vuélvase loco para llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es locura para Dios, como está escrito. Él sorprende a los sabios con su misma astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios y sabe que son vanos. En consecuencia, que nadie se gloríe de los hombres. Todos ustedes, Apolo, Pablo, Cefas, el mundo, la vida y la muerte, el presente y el futuro. Todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Vamos a ver un poquito el contexto para poder hacer una reflexión sobre el tema espiritual. En el capítulo anterior, en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, Pablo deja explicados, sentados los grandes principios cristianos sobre
los que se debe construir toda comunidad de creyentes. Pablo ataca esos problemas concretos de sus queridos hermanos de la comunidad de Corinto. Pablo ama profundamente a Corinto, pero sabe de sus deficiencias. Y el motivo por el cual les dirige esta carta desde Éfeso, donde está en ese momento, es que habían llegado malas noticias de la comunidad de Corinto. Dejando los demás asuntos para después, Pablo comienza con un tema principal, que es el de las envidias y las discordias que tenían dividida a la comunidad en bandos. Primer síntoma de inmadurez, la división. Cuando no podemos estar unificados con nosotros mismos, cuando no podemos estar unificados con nuestra vida, con lo que soy, quiero, pero al mismo tiempo con lo que puedo, entonces estoy viviendo en inmadurez. Lo mismo pasa a nivel espiritual y esto se transforma a nivel espiritual. Por eso que, en primer lugar, Pablo trata de comprenderlos y de alguna manera los quiere excusar. Dice que al principio solamente pudo hablarlos como a niños en la vida cristiana y por tanto darles solamente leche y no el alimento sólido que no hubieran podido digerir. Esta inmadurez, sin embargo, no duraba demasiado tiempo ya. A veces tendríamos que preguntarnos. A veces hemos cumplido años, ya hemos pasado los 20 y algo de años, los 30 y pico, los 40, los 50, y sigue persistiendo en nosotros la inmadurez humana, que es cierto, algunas inmadureces van a persistir el resto de nuestra vida y van a ser motivo de trabajo espiritual, pero de trabajo psicológico, humano, de crecimiento y de madurez, pero también espiritual, a nivel espiritual. Habría que preguntarse si a veces no seguimos siendo inmaduros, seguimos buscando siempre el momento, la atención, lo que nos gusta y lo que nos llama. Pablo comienza de a poco en este texto a desmantelar, a desarmar los bandos basados en el culto a la personalidad. ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? O sea, cuando en una comunidad existe esa división por el culto a la personalidad, evidentemente estamos siendo inmaduros en la fe. Estamos por Cristo y solo a Él pertenecemos y como decía en la carta a los Romanos, si vivimos, vivimos por Cristo, si morimos, morimos por Él. Si realmente te interesa esta reflexión, este podcast, te invito a suscribirte si no estás suscrito y a que le des like. Para desmantelar todo esto, Pablo utiliza dos bellísimas imágenes sobre lo que es la comunidad cristiana, que es el símbolo de toda la comunidad humana, de todos nosotros, toda la comunidad humana que empieza por nuestras familias. Es la primera comunidad y la primera experiencia de comunidad que tenemos. Digo, no es raro que cuando hemos tenido experiencias muy difíciles, las experiencias de comunidad después se nos tornan difíciles. Y estas imágenes de la comunidad cristiana fueron sacadas de la tradición bíblica. La primera dice, ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios, versículo 9. Los ministros, los servidores de la fe, no somos nunca dueños de la comunidad. Por muy importante, por lindo que hable, por inteligente que sea, nunca somos dueños de nada. Un ministro, un servidor, planta, riega, construye, edifica. Como dice Pablo, somos colaboradores de Dios, lo dice en el versículo 9. Pero, ¿quién es el que hace crecer? Solo Dios hace crecer. Y nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto, que es el mismo Jesucristo, que es el cimiento de la comunidad, que toda nuestra vida de fe, toda nuestra vida de comunidad, es precisamente eso, el mismo Señor Jesús.
ni el cura, ni fulano, ni mengano, ni el que me cae bien, ni no, el mismo, el único cimiento es el Señor Jesús. La segunda es, no saben que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Versículo 16. Cuando uno mira la tradición judaica, en el santuario de Jerusalén residía la gloria de Dios. Era una institución venerada, respetada, querida, amada por los judíos. Pero Pablo comienza diciendo, no, el nuevo santuario de Dios no es un lugar, no está hecho de piedras, sino está hecho de vida. Son todos los hombres y mujeres de este mundo, sin distinción de religión, de raza o nación o elección, los que son ese santuario sagrado. Y en ese santuario sagrado habita Dios, habita el mismo Dios. En tu vida, en ese santuario que somos como comunidad, habita el mismo Dios. Nadie ha dicho algo tan sublime, tan bueno, tan importante sobre la dignidad de la persona humana. Nadie ha sido tan radical y tan contundente en condenar a todos aquellos o aquellas que destruyan, abusen, discriminen, menosprecien o se olviden de este santuario de Dios. El santuario de Dios son hombres, mujeres, hermanos, hermanas, seres humanos. Ese es el nuevo santuario de Dios. Y aquellos que menosprecien este santuario, dice, Dios los destruirá porque el santuario de Dios, que son ustedes, es sagrado. Estas palabras de Pablo suenan muy fuertes, muy revolucionarias. ¿Por qué? Porque tienen que seguir revolucionando, inquietando, cuestionando a nuestras comunidades cristianas de hoy. El lugar privilegiado para dar culto a Dios no son ya solamente las iglesias, santuarios, centros de peregrinación o el lugar favorito donde uno tiene su devoción. El lugar para dar culto a Dios son las personas, los seres humanos, aquellos con los que te cruzas, y especialmente son aquellos que son los santuarios profanados de Dios. ¿Y quiénes son los santuarios profanados de Dios? Los pobres, los marginados, los discriminados, las discriminadas, las hambrientas, los hambrientos, los emigrantes, los niños de la calle. Y ese largo etcétera que es la misma miseria humana. Si no descubrimos y damos culto a Dios, que habita en cada uno de esos hermanos, en cada una de esas hermanas, no lo vamos a encontrar en ninguna iglesia o santuario, porque los habremos llenado de ídolos y de dioses falsos. Este es el horizonte espiritual de la mentalidad de Cristo que Pablo abre tanto para los corintios como para nosotros y para nosotras. Todo el que se desvía de ese horizonte cristiano, que es sabiduría de Dios y locura, se desvía del horizonte cristiano que es la sabiduría del mundo y locura para Dios, está equivocándose y a veces nos estamos equivocando por inmadurez espiritual. Los ojos de Pablo, que están iluminados por el Espíritu Santo, nos ofrecen un grandioso final. Todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Por eso que Pablo remata esta parte del capítulo 3 de Corintios, volviendo al tema del principio. No son de Pablo, no son de Apolo, no son de Cefas. Lo que viene a decir es al contrario, ellos
les pertenecen a ustedes como ministro y colaboradores de Dios al servicio de la comunidad. O lo que es lo mismo, no son los cristianos los que están al servicio de la institución o del padre fulanito o del animador o el coordinador o el responsable menganito o la jerarquía de la iglesia por más alta que ésta sea o de cualquier movimiento eclesial, sino que es al revés. Es todo eso lo que está al servicio de esa comunidad. No podemos enajenar, y esto es la inmadurez, no podemos dejar nuestra libertad de pensar y de actuar, ni nuestra conciencia en una obediencia servil a nuestros líderes. Obviamente la obediencia es un fruto de Dios, pero no puede ser servilismo. No puede ser, señor responsable, le pertenezco. Señor párroco, le pertenezco. Nadie puede olvidarse que todos les pertenecemos. Cada uno de nosotros. Yo que les estoy hablando hoy, les pertenezco. No los felicito por la propiedad, pero bendito Dios, aquí tienen. Pero fíjense, atención, dice Pablo, tampoco ustedes son el centro. En la inmadurez humana es la persona que necesita ser el centro del universo, el centro de la vida. La comunidad cristiana no es una democracia independiente, libre y soberana, dueña de su propio destino. El centro de la comunidad es el mismo Señor Jesucristo. Y de la misma manera que Cristo hizo del reino de Dios el centro de su vida y de su misión. Alcanzar esta mirada, esta convicción, es darnos cuenta cómo estamos y por quién estamos. Es superar a veces esas discusiones, peleas, ay, que me ofendo, que no me ofendo, que me enojo, que no me enojo. No, la madurez en la fe, así como la madurez humana uno tiene que trabajarla, la madurez en la fe se trabaja con la responsabilidad, con la convicción de que el centro es Cristo, que todo pertenece a Él y que todos servimos para Él. Hermanos, hermanas, Dios los bendiga y bueno, si les ha gustado, por favor, un like y si no estás suscrito, suscríbete. Dios los bendiga.